Empezamos entonces con la parte introductoria del curso. Ok. Entonces, la neonatología es una rama de la pediatría que se ocupa de niños entre 0 a 28 días de edad, que es la parte formal. Sin embargo, en la práctica, muchas veces vemos niños con más de 28 días de vida, sobre todo y especialmente en estos tiempos, a niños que tienen más de 28 días, que son prematuros, sobre todo los prematuros extremos, y que podemos llegar a tener los 4 o 5 meses y a veces más. Sin embargo, una de las cosas que también es importante recalcar es que el seguimiento que nosotros hacemos va mucho más allá también de los 4 o 5 meses. Y formalmente tiene un término, 28 días, pero informalmente la evaluación final que tiene que hacer un neonatólogo del trabajo que ha hecho es a partir o hasta los 7 años de vida. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a evaluar en forma integral a un niño cuáles son los problemas que pudo haber acarreado su internamiento en una unidad, sobre todo de cuidados intensivos neonatales. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, o lo que hacemos nosotros, genera una gran repercusión en toda la vida del individuo. Estamos en el momento donde pasamos de una etapa fetal intrauterina, donde todos nuestros requerimientos nutricionales, metabólicos, excretorios, pasa por una placenta que es totalmente diferente a nuestra vida extrauterina. Y cuando nacemos, todo cambia y somos finalmente cada uno responsables individuales de lo que va a pasar en nuestra vida. ¿Esto qué genera? Genera que cualquier no intervención inadecuada, intervención adecuada en el momento va a generar una reacción en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, que va a quedar grabada a fuego en nuestra vida. De hecho, la figura representada acá, que es el cerebro, es el que más cuidado debemos de tener, porque parte de lo que sabemos es que nuestras células neuronales no se portan como otras células de nuestro organismo y tienen muy poca posibilidad de duplicación o regeneración espontánea. Y el otro ejemplo, por ejemplo, es el hígado, que si yo puedo vivir literalmente sin el hígado y literalmente a partir de un pequeño pedazo puedo tener un crecimiento hepático sin que esto genere una gran alteración en mi vida futura. Este cerebro finalmente nos da lugar a un ser social, y lo que están viendo ustedes en su imagen hacia la derecha es una fiesta que nosotros hacemos todos los años, que espero vengan este año ustedes. Después de casi 3 años vamos a hacer la fiesta del prematuro, donde todos los chicos que ustedes ven ahí en algún momento, en su gran parte, han sido niños prematuros y han estado hospitalizados. Y esto se convierte en un aliciente para nosotros porque vemos el trabajo que hemos hecho. No a todos, pero vemos a un montón de niños que, gracias al esfuerzo de un montón de gente, no solamente de los médicos, enfermeras, técnicas, enfermería internos, hemos logrado salvar y hemos logrado dar a estas familias un niño que se convierte en una alegría para todos ellos. Y esto, básicamente, y me quiero centrar un poco en el sistema neurológico, porque es, primero, el que es un órgano de los más importantes que tenemos, primero, como le decía, no hay forma de tener más neuronas, pero por la capacidad que tiene de plasticidad cerebral, y que esto puede generarse dentro de los primeros 2 años o 3 primeros años de vida, donde partes no funcionantes, células que dejaron de funcionar, que tuvieron un periodo de apoptosis, si yo entreno a este niño, si yo genero un esfuerzo cerebral, si yo entreno al cerebro,
muchas áreas secundarias que normalmente no se expresan, pueden expresarse y hacer que este niño empiece a no tener un problema de, de discapacidad severa y de repente aparentemente no tener ningún tipo de discapacidad. Este periodo de plasticidad cerebral va a ser importante y puede generar que los adultos tengan las capacidades que normalmente se hubieran perdido. Y ustedes ven en la imagen, que vamos a ampliarla más, que es esto es lo que genera nosotros. Desde una etapa fetal de embriogénesis, cómo nos desarrollamos, y hasta las 40 semanas tenemos un feto totalmente formado. En las etapas germinales tenemos básicamente divisiones celulares. Por consiguiente, el aumento y el incremento de tamaño y peso es bastante pequeño y limitado. Y eso ocurre durante la primera etapa del embarazo, este periodo germinal, primer trimestre. En el segundo trimestre es donde ya empiezan a formarse ya el embrión como tal, y hay un gran número de divisiones celulares, pero también hay un crecimiento y una hiperplasia de las células. Y en la tercera etapa de la gestación, en el tercer trimestre, básicamente ya es una etapa donde hay una hipertrofia de todos los órganos. Esta es una etapa fetal. Esto es común a todas las especies de los mamíferos. Nuestro desarrollo ha sido bastante similar en todas las especies y con variaciones peculiares y propias. Todos los mamíferos tenemos este tipo de desarrollo en nuestra existencia y en nuestra etapa. Entonces, desde las 9 semanas que empieza la fase fetal, a las 12 semanas los órganos sexuales ya están empezando a diferenciarse. A las 16 se desarrollan ya los dedos de las manos y de los pies. A las 20 semanas los oídos empiezan a formarse. A las 24 ya existe un desarrollo pulmonar lo suficientemente importante como para que haya posibilidad de sobrevida, el límite de viabilidad, o sea, la posibilidad de que un feto pueda sobrevivir empieza desde las 24 semanas. Antes es anecdótico. ¿Por qué? Porque hasta recién a esa edad la zona de intercambio gaseoso es lo suficientemente grande como para poder soportar este intercambio y poder hacer que podamos sobrevivir. Desde las 28 semanas el cerebro crece con rapidez. A las 32 los huesos ya están desarrollados completamente. A las 36 los músculos se desarrollan, y a las 40 semanas tenemos este fin de desarrollo. A lo largo de toda esta etapa, que es de 9 meses lunares, como por ejemplo trastornos de migración neuronal, va a generar problemas a nivel del sistema nervioso central. Pueden haber problemas de alteraciones en los músculos de la respiración y tener una enfermedad de estoy con Alzheimer ya. El pulmón deja de crecer y todos los intestinos están arriba. Pueden haber problemas de alteraciones en la línea media, sobre todo en la parte posterior, y formar mielomeningoceles, que es generalmente entre las 2 y las 16 semanas que empiezan a aparecer estas enfermedades. También aparecen y pueden descartarse enfermedades genéticas, que es lo que vamos a ir viendo en algún momento más adelante también. Entonces vean lo que hay durante todo el tiempo en relación a lo que es neurogénesis, proliferación de astrocitos, crecimiento de dendritas, formación de sinapsis, crecimiento de espina dorsal y las hormonas gonadales. Y esto en relación con
la parte embrionaria y la parte postnatal. Recuerden que el nacimiento es el inicio de nuestra vida extra. Y vean que la neurogénesis está y termina antes inclusive. Lo demás puede y espera, y el sistema nervioso es uno de los órganos que son más susceptibles de alteración porque nos desarrollamos posteriormente. Y esto es parte de la evolución. Somos una especie que necesita terminar de formarse extraútero, porque no tener el ser humano no tiene la capacidad de poder hacer que madure más el feto, y eso nos hace y nos convierte en muy vulnerables. Es la única especie mamífera que tiene un parto con las características que estamos planteando acá, que la maduración todavía debe terminar mucho más allá después del parto. Los canguros, los marsupiales que no son mamíferos, son marsupiales, tienen una diferente forma de inicio de vida. El saco embrionario, el típico ejemplo del canguro, es que el embrión en etapas muy pequeñas llega a la bolsa y se desarrolla completamente y tiene todos estos eventos de antes del parto y los termina en este saco embrionario y todavía sigue usándolo hasta que ya es capaz la cría de poder sobrevivir. Que es el concepto de mamá canguro, entonces va básicamente a lo que es prematuros que necesitan protección y alimento permanente. Y ese es un punto importante que en algún momento lo vamos a trazar. El cerebro además es impresionante. A mí me gusta hablar mucho del cerebro porque es un órgano que solamente tiene el 2% del peso del cuerpo. Sin embargo, nosotros consume el 20% de la energía total que movilizamos todos los días. Básicamente son neuronas y elementos de sostén y de defensa y de transmisión de impulsos. Son células muy especializadas que no tienen posibilidad de ser reemplazadas. Particularmente las neuronas no se reemplazan. Los oligodendrocitos, los astrocitomas, sí, aparentemente se pueden dividir y pueden haber formación de nuevas estructuras de este tipo, pero las neuronas no. ¿Y por qué no se pueden reemplazar o no hay formación de neuronas? Y ahí recuerden que las neuronas son los sitios donde se almacena un montón de información. Todo lo que nos pasa y todo lo que nos sucede va a estar almacenado en neuronas y ese va a ser el punto importante que nos va a permitir de repente conocer algunas enfermedades a futuro. Cómo recordamos, cómo pensamos, por qué nos enfermamos con Alzheimer, está en relación a problemas de envejecimiento neuronal. Y básicamente todo lo que estamos haciendo ahora, pensar, escuchar, comprender, está en relación a lo que las neuronas están captando en base a impulsos eléctricos. Y eso lo hace bastante interesante porque si lo ponemos en paralelo, el lenguaje de las computadoras finalmente también son impulsos eléctricos y codificación de ceros y unos. Y hay ahora el desarrollo de una nueva ciencia que es la aplicación de el cerebro con las máquinas, la interacción que tienen ellos y la posibilidad de poder juntar ambos sistemas para poder mejorar algunas enfermedades o hacer más potente nuestro pensamiento. La interacción entre cerebro y computadoras es una de las cosas que está en boga en la ciencia en este momento. Esta es la imagen de una neurona y miren la cantidad de puntitos que hay y cada puntito representa el contacto que tiene con otras neuronas. Aproximadamente solamente hay 100.000 billones de neuronas cuando nosotros nacemos.
definitivamente son mucho más de lo que se necesita. Y una de las cosas que hace el cuerpo y que está en relación con lo que es primera infancia, y ahora se está hablando mucho de algo de los 1000 días, para ahorrar energía, y recuerden la cantidad de energía que gasta, lo que lo que realiza el cerebro es involuciona y deja de haber estos contactos con otras neuronas cuando estas no se activan. No es inmediato, generalmente este fenómeno empieza, esta poda de interacciones entre neuronas y neuronas termina hacia los 9 meses de edad. Entonces, si un cerebro de un niño está empezando a usarse, esto va a generar de que esta poda sea menor. Y aquí hay ejemplos bastante interesantes. Ahora que está de moda, o ahora que es muy frecuente que personas con diferentes lenguas maternas se casen, el hecho de que un niño sea estimulado con diferentes lenguajes hace que el cerebro del niño empiece a interaccionar con sus diferentes referentes idiomáticos y empiecen a aprender 2 o 3 lenguas al mismo tiempo y sin ningún problema. ¿Y eso qué hace? Hace que esta poda sea menor. Y sin embargo, los centros de escucha de la audición todavía no están desarrollados sino hasta los 15 años de edad. Sin embargo, si los vamos estimulando, va a haber una mayor capacidad de aprender idiomas si es que somos estimulados. Entonces, genera una capacidad importante en el mundo. Entonces, las personas que hemos tenido la oportunidad de estar y de aprender varios idiomas al mismo tiempo, tenemos mucha más facilidad de aprender otros idiomas. Lo hablo en plural porque no necesariamente eso va a pasar con nosotros, pero en general como raza humana sí. Y para Cusco, por ejemplo, hay personas peruanos que tienen una pareja extranjera que habla inglés, y de repente el papá o la mamá tiene otro origen y resulta que el abuelo es francés, la mamá domina quechua a la perfección. Entonces el niño ya no solamente se ve estimulado a 2 idiomas, sino a 3 o a 4 o a 5. Lo importante es de que el niño empiece a hablar con 5 idiomas diferentes. Lo peculiar y lo que se está demostrando es que cuando esto ocurre y se tiene el referente idiomático, el niño a los 2 o 3 años de edad es capaz de hablar en los 5 idiomas diferentes con sus referentes idiomáticos y no se confunde de lenguaje. Entonces es importante. ¿El sistema nervioso es el único que está totalmente inmaduro? No, no solamente es el sistema nervioso. El sistema pulmonar también es un sistema inmaduro. Y según algunos autores, esta maduración del sistema pulmonar termina hacia los 2 años de vida. Existen otros autores en los cuales sostienen que el desarrollo pulmonar termina hacia los 10 años de vida. Y esta pequeña diferencia de solamente 8 años puede ser más o menos importante dependiendo de dónde estemos. Si estamos nosotros en altura, que termine nuestro desarrollo pulmonar a los 2 años implica un efecto benéfico fisiológico importante. Recuerden que los que vivimos en altura tenemos una menor cantidad de fracción, una menor cantidad de oxígeno. Si bien es cierto, es la misma fracción que se tiene a nivel de mar, que es el 0.21%, la cantidad de oxígeno es menor porque hay una menor presión atmosférica. Por consiguiente, nosotros tenemos que tener pulmones mucho más desarrollados o tener algún mecanismo de compensación para que nuestros pulmones puedan
respirar este aire, no cansarnos y tener una vida como si estuviéramos a nivel de mar. Cuando se nace antes, en la prematuridad, no solamente el pulmón es el que tiene alteraciones, sino la parte pulmonar. Cuando nacemos antes de las 36 semanas, puede generar la prematuridad una enfermedad propia, característica es la enfermedad de membrana hialina. No solamente es eso, sino también hay un problema del sistema cardiovascular. Recuerden que la parte cardiovascular en la etapa fetal, nuestra circulación es completamente diferente. Los pulmones no funcionan y la sangre oxigenada, poco oxigenada que llega de la placenta, tiene un shunt que va de derecha a izquierda a través del foramen oval y el ductus arterioso. Cuando el prematuro nace y a menor edad gestacional, este shunt va a ser de izquierda a derecha porque la inversión de presión arterial va a hacer que el lado izquierdo sea mucho mayor que el lado derecho y va a haber un shunt de izquierda a derecha con, en algunos casos, alteraciones de la función cardíaca, en algunos no, y el hallazgo va a ser incidental. Totalmente diferente a la prematuridad y la parte pulmonar, donde sí va a generarse una enfermedad que si no la tratamos, si es moderada o severa, si no la tratamos se puede morir. En el chat de izquierda a derecha generalmente no ocurre fatalidades, y en los casos leves ni nos damos cuenta y recién es un hallazgo incidental, tercera, cuarta, quinta década de la vida. En la parte pulmonar, por más que sea leve, la enfermedad de membrana hialina sí va a ocasionar problemas en el periodo neonatal, pero que va a terminar ahí. La parte gastrointestinal, el aparato gastrointestinal también va a generarse algún problema. Empezamos con lo que es el inicio de alimentación enteral, y a mayor prematuridad nuestro sistema de absorción de nutrientes puede estar totalmente inmaduro, poco maduro, parcialmente maduro, y puede generarnos algún tipo de problema, y el más frecuente es la enterocolitis necrotizante. La posibilidad de absorción intestinal está presente desde las 28 semanas aproximadamente, y la capacidad de poder absorber nutrientes se da desde ese momento. Sin embargo, al ser inmadura todavía va a generar problemas de este tipo. Sí. En niños prematuros, en la parte oftalmológica, nosotros cuando nacemos solamente tenemos una visión monocromática, vemos en blanco y negro, si hemos nacido a término. Y recién a partir del sexto mes empezamos a tener una visión policromática, y es por activación de los bastones. Antes no hay activación. Sin embargo, de nuevo, en los prematuros no hay una formación todavía de la capa de la retina en el polo posterior del ojo. Y cuando hay un uso excesivo de oxígeno, hay problemas con el desarrollo de esta membrana retiniana en la parte posterior del ojo, lo que ocasiona una enfermedad propia que se llama retinopatía de la prematuridad. Ahora, muchos años después de haber empezado agresivamente el uso de oxígeno en prematuros, estamos tratando de no generar ceguera iatrogénica, y estamos tratando de usar menos oxígeno para evitar este tipo de problemas. Famosos que han tenido este problema: Stevie Wonder, los que les gusta la música lo conocen, es un cantante
que empezó más o menos a sonar con bastante frecuencia en la década de los 60, 70 y que todavía tiene, tiene muchos adeptos. Todo esto básicamente también está en relación a los problemas en el mundo de morbimortalidad, problemas neurológicos, pulmonares, cardiovasculares, gastrointestinales y oftalmológicos son las causas más frecuentes de morbimortalidad neonatal. Y por eso lo estamos destacando acá. Y eso nos genera finalmente la posibilidad de una detección del alto riesgo, en el cual se presenta una alta probabilidad de padecer una enfermedad en los momentos cercanos al parto. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Estoy yendo muy rápido, estoy yendo muy lento. Todo bien, doctor. ¿O nada? Sí. Ok, entonces todo tranquilo. ¿Ninguna pregunta? Doctor, quizás hablar del sistema inmunitario un poco y de la importancia del parto natural. Ya, a ver. Ya, al igual que el sistema inmunitario también es un sistema que está completo cuando nacemos, pero es inmaduro. Nos protegemos, o la naturaleza ha hecho que nos protejamos en la etapa fetal y al final, con la transferencia de inmunoglobulinas, básicamente IgG, maternas, que nos dan una protección bastante importante en la parte celular. En la parte humoral también tenemos nuestro sistema completo, pero es lento de responder. No hay una activación total en relación a opsoninas, pues es bien lenta. El reconocimiento de patógenos, de antígenos diferentes a los que están en nuestro cuerpo es lenta. Los movimientos de los macrófagos en relación a desplazamiento, movilidad, es también lento. Por consiguiente, tenemos una deficiencia inmunológica transitoria hasta que aparece o que nuestro sistema empieza a mejorar, que es más o menos hasta el tercer o cuarto mes de vida. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho la naturaleza para protegernos en ese momento? Es poder tener a través de la leche materna una cantidad importante de defensa humoral y celular. El calostro, que en algún momento van a hablar de la lactancia materna, el calostro es literalmente considerada como la primera vacuna, por la cantidad de inmunoglobulinas que se tiene, básicamente IgA secretoria, y lo que hace esta inmunoglobulina A es genera una capa de protección a lo largo de todo el tubo gastrointestinal y pulmonar que impide que bacterias se puedan fijar en la pared. Como no se pueden fijar, pasan y llegan al intestino y al estómago, donde sin tener un pH muy ácido es destruida por la acción del pH. Pero no solamente eso, sino que el calostro tiene una gran cantidad de células vivas, leucocitos básicamente. Y ya se ha estimado que por cada centímetro cúbico de calostro que hay aproximadamente entre 5.000 a 10.000 leucocitos. Por eso es que algunas personas consideran a la leche como, como la sangre blanca. Es la descripción literal que hacen. Aparte de dar definitivamente componentes proteico-calóricos y de volumen de leche o de volumen que nos permite sobrevivir.
No se queda ahí, sin embargo, esto, sino que hay lo que se llaman ciclos broncomamarios y enteromamarios. ¿Qué es esto? Las bacterias que van a ingresar a nuestro organismo o que van a estar presentes en nuestra piel, lo que va a generar es que en los adultos, como en la mamá, empiecen a activarse y empiecen a formar anticuerpos contra estas bacterias. Si yo tengo un bebé que está en contacto piel a piel con la mamá y que de repente ha estado hospitalizado y está en UCI y yo hago contacto piel a piel, los gérmenes que tiene la piel del niño van a pasar a los de la piel de la madre. Y la madre va a reconocer estas bacterias y va a empezar a fabricar anticuerpos. Estos anticuerpos, que van a empezar a producir en mayor cantidad, van a activar todo el sistema humoral y celular. Va a haber más células, más macrófagos, y estas células y macrófagos van a pasar a la leche materna y estos de la leche materna van a pasar al bebé. Y el efecto final es que vamos a tener una protección contra estas bacterias, virus y de demás cosas que hay. Entonces, ¿se van a absorber dónde estos macrófagos, estos linfocitos? En intestino y en bronquios. Entonces, que son los sitios donde van a llegar con mayor facilidad estas bacterias, virus, hongos y demás cosas, y como ya están activas estos sistemas de defensa en estos dos sitios, va a haber una disminución en la posibilidad de una infección. Recién hacia como decía, hacia el tercer o cuarto mes, nuestro sistema ya empieza a generar desde la vía humoral y celular los anticuerpos. Muy bien. Vuelven a ver mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Ya, por favor, hablen, por favor. Ya. Ok. Entonces, este alto riesgo está presente en cualquier momento desde la etapa del inicio de la gestación hasta el momento de que el niño nace y después todavía. Entonces vamos a valorar factores preconcepcionales, gestacionales, materno-fetales, obstétricos y neonatales, que nos van a hacer prevenir o sospechar una determinada patología. En general, se considera que de todas las uniones de gametos, vale decir, de todas las uniones entre un espermatocito y un ovocito, que da lugar a la formación de un feto, no todos llegan a implantarse. Conocerán personas y parejas que de repente están juntas, no toman ninguna precaución para evitar gestación, y de repente son 5, 7 o 10 años que no hay gestación. Y esto es porque casi un poco más de la mitad de los embriones no se implanta y se pierde. Y las personas nunca supieron siquiera que tuvieron esta concepción. De los que se logran implantar, hasta un 10% pueden considerarse de riesgo elevado. Y en el 5% de los partos se van a originar niños que van a necesitar en algún momento vigilancia especial. De todos los embarazos normales a término y que no presentan ningún tipo de problema, tenemos hasta un 5% de niños que van a tener algún tipo de alteración, generalmente neurológica o de alteración en el desarrollo psicomotor. 5%, lo cual
es una cifra bastante alta, considerando que ha sido un parto espectacular, se han tomado todas las precauciones necesarias, ha habido una consejería pregestacional, ha habido una preparación pregestacional tanto en la madre como en el padre, pero aún así un 5% de estos niños puede tener un problema de alteración en el desarrollo psicomotor. Obviamente, si es que hay alguna intercurrencia, este porcentaje se eleva. Y el trabajo del pediatra, del neonatólogo, del ginecólogo es empezar a ver quiénes tienen problemas o pueden tener más posibilidades de problemas. Y este 5% para ese tipo de población se va a incrementar. ¿Ustedes alguna vez han jugado la tinca? ¿Aló? Sí, doctor. ¿No sacó algo? No. ¿No? Mucha madre, no piña. Entonces, ¿no es cierto? ¿Cuál es el porcentaje? La posibilidad de que se saquen el premio mayor. Que dicho sea de paso, está en 17 millones. Se sacan la tinca y ya no trabajan más, dejan de estudiar. ¿Sí? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Cuál es el porcentaje de? Creo que es el 0.0001%. Aquí es más. Entonces, de todos los embarazos, si yo me embarazo y aparentemente no, mi posibilidad es 5%. Si me descubren que tengo algún problema, este porcentaje empieza a aumentar. Dependiendo de lo que me encuentre, puede llegar a ser mucho más alto o puede permanecer en este 5% si es que no me encuentran nada. Entonces, en la etapa prenatal, ¿qué tenemos? En la embrionaria, ¿no es cierto? ¿Qué cosas tenemos para estudiar o qué cosas tenemos para ir viendo que todo esté yendo bien en la etapa embrionaria? La ecografía transvaginal, ¿no es cierto? Y ahí que vamos a ir viendo edad gestacional, detección del latido cardíaco. Aquí, edad gestacional, veremos latido cardíaco. ¿Ya han hecho gineco todavía? ¿Todavía? ¿A qué edad piensan? ¿Y han hecho embriología, no es cierto? Sí, doctor. Ya, ¿a qué edad? A ver, Sara Condori. ¿Sara? Sí, doctor. ¿A qué edad, según embriología, tenemos que ver detección del latido cardíaco? A las 8 semanas, doctor. A las 8 semanas, perfecto. Jeffrey Sánchez. ¿Jeffrey? ¿Jeffrey? Ah, no, no está. No está. O sea, no está. Después no se quejen. Necochea. Ahí va. Ok. ¿A qué edad más o menos podríamos encontrar un saco gestacional? Más o menos. De acuerdo a embriología. ¿A la semana? 2 semanas, 3 semanas, con ecografía transvaginal. A las 4 semanas podría ser, doctor. A las 4, ¿no es cierto? Recuerden que en qué momento se implanta el embrión, Gabriela Mendieta. Gabriela Mendieta. ¿Mendieta? Sí, doctor, presente. Mi internet está un poco lento. Ya. ¿A qué edad gestacional o a qué edad se implanta el embrión en cavidad uterina? ¿Alguien? Doctor, a los 9 o 10 días. Perfecto, los 9 o 10 días. Entonces, recién a la tercera o cuarta podríamos... A los 6 días se da la implantación aproximadamente.
Generalmente hacia la semana, ¿no es cierto? Semana, 10 días, poco más o menos. Pero ahí van a poder determinar por ecografía transvaginal. ¿Lo van a poder ver? Todavía. Recién a la cuarta van a poder empezar a ver y decir, uy, sí, no es un quiste. Y a la octava, latido cardíaco. Podemos tomar algunos exámenes sanguíneos que nos van a determinar si hay la posibilidad de que ese niño tenga algún tipo de problema de genético, sí, un dosaje de alfa-beta-proteína. Y además, en esta etapa embrionaria podemos hacer cultivos celulares y de determinación genética, obviamente sacando líquido amniótico, lo cual es bastante complicado y se realizan en pocos centros. Recuerden que tiene que haber una evaluación por ecografía en el primer trimestre entre las 12 y 14 semanas de edad gestacional para que se determine una cosa que se llama translucencia nucal, que finalmente es ver qué tamaño o cuál es el espesor de la nuca. Si está por encima de un determinado valor, que si mal no me equivoco es de 12 milímetros, la posibilidad de un trastorno genético como trisomía se da. Y con esa edad gestacional ya hay una cantidad importante de líquido amniótico y se puede tratar de determinar de realizar esta determinación genética en base a cultivos celulares. En otros países, el hecho de encontrar una anomalía que puede significar un problema genético, lo que determina esta prueba es la posibilidad o la obligatoriedad, dependiendo de dónde estén, de hacerse un aborto terapéutico. No vamos a discutir de ética acá, solamente estoy exponiendo lo que sucede en algunos otros países, y esto lo que genera finalmente es disminución de posibilidades de tener un mayor número de muertes fetales o de muertes neonatales o de muertes en niños menores de 1 año. Recuerden, y vamos a ir viendo, de que algunos problemas genéticos como la trisomía 13 o la trisomía 18 son tributarios de no hacer ningún tipo de maniobras de reanimación. Se van a morir literalmente si nacen semi-muertos o van a morir en los siguientes minutos, horas o semanas de vida, dependiendo de. En nuestro país eso no está normado, no existe el aborto terapéutico para este tipo de casos. Sí hay la consideración de aborto terapéutico en algunos casos muy puntuales y muy excepcionales que no se han podido hacer porque realizar un aborto legalmente implica primero que pase por el sistema judicial. Si el sistema judicial se demora 4, 5 o 6 semanas, se pierde el tiempo de poder realizar el aborto terapéutico. Ya hay, el Estado peruano ha perdido un caso en la Corte Suprema en el cual la persona pedía realizarse el aborto terapéutico, pasó este tiempo, el niño nació y la mamá hizo un juicio al sistema de salud peruano, y en la Corte Interamericana el Perú ha perdido, con lo cual tiene que pagar una indemnización a la madre que no es poca. Pasando esta etapa embrionaria y en la etapa fetal, tenemos la ecografía, ¿no es cierto? Que está ya hasta la 5D, con lo que tiene como ayuda, que es el Doppler, el ecodoppler, que nos va a facilitar o nos va a hacer escuchar y poder medir los flujos, hacia dónde van la sangre y los picos por metros por segundo a los que van. Y ahí podemos detectar problemas de alteraciones de circulación que nos van a decir si hay o no sufrimiento fetal.
Si hay sufrimiento fetal, es un niño que debería terminarse el embarazo. Con la ecografía fetal, y dependiendo de quién la haga, vamos a hacer exámenes de valoración de bienestar fetal. Vamos a ver, por ejemplo, que el feto tiene movimientos respiratorios, tiene movimientos del cuerpo, y en algún momento verán en su práctica y en sus clases de ginecobstetricia que estos exámenes de valoración fetal, cuáles son los parámetros que se toman para determinar si un niño es reactivo, está yendo bien, o hay la necesidad de interrumpir el embarazo para que el niño no se muera. También, si antes, en la etapa embrionaria, podíamos hacer cultivos celulares de determinación genética del líquido amniótico, obviamente en esta etapa fetal va a ser mucho más fácil porque es más grande y la mayor cantidad de líquido. Los adolescentes, que es un tema importante para nosotros, para el Perú. Estamos hablando en algunos lugares hasta de un 20 a 25% de adolescentes gestantes. En algún momento, eso es el 13% del total de embarazos en el Perú, que es bastante. Este problema finalmente no es un problema solamente sanitario, sino es un problema que traspasa consideraciones escolares, sociales y de violencia, porque hay abandono de escolaridad, hay abandono de lo que es protección paterna y materna, con aumento de lo que es violencia familiar, y de pasadita, cuando estas personas no cumplen con sus controles prenatales, lo cual las deja en situaciones de riesgo para tener y presentar otros problemas de salud importantes y que pueden ser evitados con facilidad. Los controles prenatales lo que hacen finalmente es tratan de buscar posibilidades de enfermedades que puedan afectar tanto a la mamá como al feto. Entonces, y ahora que se comentan dos niños en el colegio, me imagino que al igual que yo, habrán y tienen compañeros de colegio que antes de terminar secundaria ya eran padres. Por lo menos dos de mis amigos en etapas colegiales ya eran padres antes de terminar sus estudios secundarios. Y estoy hablando de del siglo pasado todavía, de los 80 del siglo pasado. Ahora creo que el embarazo en adolescentes ha crecido mucho más, y me imagino que tendrán personas cercanas. ¿Esto qué conlleva? Conlleva primero aumento de ITS. Si hay una ITS, necesidad de controlar y de tratar a la mamá y tratar de paso al feto. Hay un incremento en algunas ITS que no tienen tratamiento, pero que sí pueden disminuir la posibilidad de enfermarse con ese virus al niño, como es el SIDA. Si se detecta a tiempo y se da tratamiento, la posibilidad de transmisión vertical al feto es mucho, mucho, mucho menor. Y además la legislación peruana protege al niño porque se encarga de la alimentación de ese niño hasta el primer año de vida, y lo que básicamente se hace es, se da fórmula láctea a ese niño para evitar este riesgo. Entonces, sí hay mecanismos de protección desde la sociedad, desde el gobierno, para que estas adolescentes estén protegidas, no solamente las adolescentes, sino también cualquier mamá. Obviamente, hablo y hago énfasis esto de los adolescentes porque son grupos de alto riesgo mucho más altos que en otras edades, creo. Cuando yo hago
el control prenatal, también puedo descubrir incompatibilidades sanguíneas, básicamente de RH. Y no es raro que tengamos mamás que han tenido controles completos y de repente en el momento del parto recién nos demos cuenta como sistema de salud que hay una incompatibilidad de sangre RH entre la mamá y el bebé. Y recién nos ponemos a buscar la posibilidad de que den sangre por la posibilidad de que el niño pueda tener algún tipo de problema. Y esto es el control inadecuado, una falta de seguimiento adecuado, y eso hace que no se tomen medidas de prevención con inmunoglobulinas RO, anti-D. En el Cusco tenemos la desgracia de haber tenido en el sistema 3 o 4 mamás que tienen este tipo de problemas y que no había el antídoto porque se tiene que poner 2 o 3 días después del parto, si no, no sirve. Y no había, y ha habido quejas hacia Defensoría y los cuales ha generado todo un problema. No es muy frecuente para nosotros, en teoría, no tenemos porque tienen fechas de caducidad, pero ahora, a pesar de no tener muchos problemas, tenemos que tener, desde una perspectiva legal, inmunoglobulina, porque si no, su salud, que es el organismo de verificación del sistema sanitario, viene y nos va a poner una multa millonaria. Esto conlleva la necesidad de tener sangre RH negativo, que generalmente no se tiene en nuestros hospitales, ni siquiera para emergencias de otro tipo. Entonces ahí nos vamos teniendo problemas con niños que necesitan, que no les hacemos el procedimiento adecuado y van a generar problemas de parálisis cerebral a futuro. Es bastante complicado. Esto es básicamente lo que pasa. El glóbulo RH negativo pasa anticuerpos al feto que tiene glóbulos RH positivos, son destruidos y hay una anemia. En casos muy severos, la anemia es tan severa que puede provocar un hidroxfetal, o sea, deja de haber capacidad de que regrese el trasudado de la sangre que va del vaso sanguíneo hacia el exterior y no puede regresar de la parte venosa a la parte arterial y empieza a haber un edema generalizado al niño que es literalmente como una nasal que el niño se muere. Y ahí lo que hay que hacer es una transfusión fetal, que no lo hacemos en el Cusco porque no hay posibilidades tecnológicas para hacerlo. Pero cuando esto no es tan severo, nace el niño y si empieza a tener niveles muy altos de ictericia, hay que hacerle recambio celular. Y lo otro es detectar ganancias de peso en la madre. ¿Por qué es importante? Porque el peso en el niño nos va a dar la posibilidad de que pueda sobrevivir con la posibilidad de que a mayor peso, menor posibilidad de morbio y mortalidad. Los niños que tienen problemas de desnutrición crónica o aguda, en etapa fetal se pueden determinar. Un niño con una desnutrición crónica desde el primer momento del embarazo va a llamarse un pequeño paralelo gestacional simétrico. Y es un niñito, es un chiquito que van a ser, valga la redundancia, chiquitito, pero armónico. O sea, todo va a ser proporcional. Su cabecita, sus manitos, sus barriguitas, sus piecitos, sus manitos. Es un muñequito. Ese es el niño que tiene más posibilidades de tener problemas a futuro porque como todo es chiquito, todo es menor, sus conexiones interneuronales también son menores y tiene menos células neuronales como de todas las demás células de su organismo. Ese tiene peor pronóstico. Y el otro chiquito que ha tenido una desnutrición aguda es un chiquito que hasta por lo menos las 20 semanas de la gestación ha ido creciendo bien y después la madre ha empezado a tener problemas. Y le ha pasado una menor cantidad de alimentos al hijo, que se llama acreción. Ha tenido una menor acreción y es un chiquito que es largo, cabezón, medio deforme, ¿no es cierto?
Entonces, pero ese sí tiene un número de neuronas similar a los más grandes, pero es flaco y está desnutrido. Entonces, en este niño no va a tener muchos problemas a largo plazo. Ya se ha determinado que los niños con desnutrición crónica tienen más riesgo de morbimortalidad en los primeros días. Hay un trabajo que acaba de publicar el doctor Willy Villamonte en una revista de ginecobstetricia de Junín, me parece, que habla un poco sobre esto en relación a lo que está demostrando es que hay un 10% más de morbimortalidad en niños pequeños en comparación con niños que no tienen esta simetría. ¿Por qué no gana de peso una madre? Porque trabaja, y el trabajar hace que no tenga una mayor ingesta de nutrientes extra de la que necesita. Cuando hay infecciones no detectadas, y aquí es frecuente encontrar además con infecciones de tracto urinario que son asintomáticas y que por no tener un buen control o no tener un control prenatal va a tener estas infecciones que van a generar un aumento en la carga del metabolismo basal y no van a aumentar de peso. Problemas de hipertensivos del embarazo, las hipertensiones inducidas por el embarazo del HI, o por un consumo de alimentos inadecuados. En estas épocas bastante complicadas, post pandemia, el número de personas que están y han pasado el límite o que están por debajo de los límites de pobreza ha aumentado, y más o menos escuchaba hoy día que antes de pandemia el número de personas en situación de pobreza era aproximadamente 2 millones de personas. Ahora estamos cerca de los 3 millones de pobres, y a ser pobre indica que no se tiene la cantidad de dinero suficiente para cubrir una canasta básica familiar, que de por sí, dependiendo de cómo lo vean, hay la canasta básica que tiene un costo en soles, está muy por debajo de lo real, pero es lo que tenemos. Y esto finalmente es cuánto debe aumentar y por dónde debe aumentar una mamá gestante de peso. Y de la parte de sangre es 1.7 kilos, el líquido extracelular 1.1, el aumento de las mamas 0.8 kilos, líquido amniótico 1.1, el tejido adiposo 4 kilos, y esto funciona como una reserva energética para el momento después del parto, para que el niño se le dé una nutrición a través de leche materna adecuada. El útero 1.6 kilos, el feto en promedio 3 kilos 100 y la placenta 1 kilo 100 más o menos. Por consiguiente, una mamá con un buen embarazo tiene que tener un aumento de peso entre 8 a 10 kilos, es a 11, a 12 ya, pero tiene que aumentar de peso por todas las condiciones que ustedes están viendo. El que aumente menos peso implica que el niño va a empezar a sufrir, porque parte de lo que va a pasar si no tiene un aumento adecuado de peso, va a tener una repercusión fetal, y eso es un punto importante. La preeclampsia, que es multicausal, que es básicamente elevación de la presión arterial y eliminación de proteínas en orina porque el riñón empieza a funcionar mal, es una causa importante de problema en niños, que causa no solamente retardo de crecimiento intrauterino, sino la posibilidad de que la mamá tenga una eclampsia y que llegue a una unidad de cuidados intensivos. Es una de las causas importantes que tenemos nosotros para terminar embarazo en el hospital. Eso es lo que va a pasar. ¿Y hay algún tipo de medidas de prevención que podemos usar al momento del parto? La respuesta es sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Preguntas? No, creo que no, doctor. Gracias, Lisbeth. Gracias, Arieli. Noelia, Karen, ¿preguntas?
Todo bien. Está bien, doctor. Gabriela, Lisbeth, Tamara, Joaquín, Joaquín Mesa, Joaquín, Tamara, Todo claro, doctor. Joaquín, 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 aunque se escribe. Joaquín, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás? Presente, doctor. Ya. Presente después de 2 minutos, creo. Madre. ¿Ninguna pregunta? Joaquín, te escucho. Joaquín, levantaste la mano. Me imagino que para contestar. Justamente esto es lo que deseo. La señal está terrible, no hay señal, se me pierde. Por eso es mejor la parte presencial. Y lo vamos a hablar terminando la clase joven. Listo, ok. Entonces, sigamos, si no hay nada más. ¿Qué podemos hacer? Y tenemos que hacer para disminuir posibilidades de problemas a futuro. Doris, Huiza. Doris. Lucía Coguila. Presente, doctor. Lucía, ¿sabes cuál es el porcentaje de anemia en la región Cusco? No, doctor. ¿Alguien? ¿Alguien sabe cuál es el porcentaje de anemia en menores de 5 años en Cusco? ¿Aló? ¿Alguien? Por favor, alguien que conteste. ¿46%, doctor? Fernando, 46%, ya, más o menos, ¿no es cierto? Es una cifra que está bordando el 50%, según Endes. Entonces, el problema de anemia es un problema importante de salud pública. ¿Qué se sabe en relación a anemia y niños? Se sabe que cuando hay anemia, la posibilidad de un retardo de desarrollo psicomotor es bien alta. ¿Podemos prevenir anemia? La respuesta es sí. ¿Y cómo se hace? Pinzando adecuadamente el cordón umbilical. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Salía el niño y se cortaba el cordón umbilical inmediatamente. Eso no está en ningún libro. Sin embargo, es una práctica que hacemos nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? Demorar por lo menos 1 minuto antes de clampar el cordón arterial. Idealmente debemos de clampar el cordón umbilical cuando éste deje de latir. ¿Y en qué momento deja de latir? En promedio, entre 2 a 3 minutos, en promedio. Va a haber cordones que van a latir más tiempo, ¿eh? Va a haber cordones que van a latir menos tiempo. ¿Qué va a generar esto? Una cantidad muy elevada, una mejor cantidad de hemoglobina durante el primer año de vida. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que el niño va a recibir de la placenta una cantidad extra de sangre que calculado va a ser lo que debe recibir el niño más o menos del 6º al 9º mes de vida en hierro. Ese es un mecanismo de protección para la anemia. Y esto es lo que pasa con el pensamiento. Ustedes ven el niño abajo, la placenta arriba. Si clampamos muy rápido, la placenta está roja de vergüenza, y si clampamos después, quien está rojo de vergüenza es el niño. Tan simple. ¿Dónde quiero que esté rojo de vergüenza? El niño, no la placenta. La placenta, al tener menos sangre, también va a ser mucho más fácil
de salir por el canal vaginal que ya está empezando a cerrarse el cuello uterino. Es una simple maniobra que nos va a demorar 3 minutos, va a generar un impacto en salud pública bastante importante. No va a haber transfusión que nos vaya a significar problemas de policitemia, que esa es una de las grandes angustias que tenemos los neonatólogos en relación a hacer este tipo de maniobras. Sin embargo, ya se ha visto que si ponemos al bebé en la barriga de la mamá, no va a haber ninguna posibilidad de transfusión excesiva de sangre de la placenta al feto. ¿Alguien me puede describir la foto? A ver, Ana Quintanilla. Presente, doctor. Descríbeme la foto. Bueno, se ve en la imagen a un perro que detrás de este hay varios pollitos bebés ¿Ya? siguiendo su paso. ¿Y es una foto trucada o será una foto real? Parece real, doctor. Parece real. ¿Y qué tan real te parece? ¿Podría pasar en la vida real sin que se haya un entrenamiento previo del perro de los pollitos? No, no creo. ¿No crees? ¿Ya? Vamos a ver quién. Urquizo. Paola. Presente, doctor. ¿Tú qué crees? Me parece que sí puede pasar en la vida real, doctor. Sí puede pasar. ¿Ya? Hace poco estaba viendo un caso similar de un perrito que había criado unos tigres. Un perrito que ha criado unos tigres. ¿Ya? Tigres bebés también. Uh-huh. Y cuéntanos, ¿por qué, cómo así, cuál ha sido la...? Creo que los tigres los hacían hacer, bueno, no, los fabricaban por inseminación artificial o eran tigres por probeta, y al no tener madre, los hacían criar por perritos madre, para que puedan tener algún tipo de estimulación o crianza de un animal, ¿no? Y que no sean criados por humanos. Ok. Ya, a ver. ¿Qué se llama eso? Se llama impronta. Y no solamente es propio de mamíferos, sino de cualquier tipo de cría, que va a reconocer como mamá a la primera cosa que se le mueva cerca a él y que tenga este acercamiento. Y eso se le queda grabado al recién nacido. Cualquiera. Por consiguiente, si en este caso, el perro, que de repente no estuvo empollando estos pollitos, está cerca cuando eclosionan los pollitos ¿qué van a pensar? Que su referente, su madre, es el perro. ¿Y qué van a hacer? Por instinto va a ser lo que hace el pollito, seguir a la mamá y sentirse protegido. Como en el caso del tigre de Paola, ¿verdad? Sí, doctor. Que vio que sí, pues inseminación artificial y de repente o se murió la tigresa o pasó algo, ups, porque es la imagen también no de perritos, sino de chanchitos criando tigres y amamantando el chanchito a los tigres, que no se da o que no debe darse tampoco y que no es sino una imagen falsa que tenemos porque los tipos de leche al ser diferentes no son compatibles, porque van a generar
problemas en algún momento y en algún nivel. Pero esto es lo importante, la impronta. Por consiguiente, cuando nace un bebé, ¿a quién tiene que ver? La mamá. Y tiene que haber ese acercamiento entre mamá y bebé. Por algo, una de las recomendaciones de OMS, OPS y UNICEF es que cuando haya el parto, cualquiera sea el tipo de raza humana, tiene que haber un reconocimiento entre la mamá y el bebé, como que se llama contacto precoz. Tiene que estar en el pecho de la mamá y empezar a reconocerse. Eso lo que va a generar después es que el niño empiece a succionar, aprenda a succionar y reconozca mejor, y siga reconociendo que su mamá es su mamá porque está acostumbrado a escuchar el lateo cardíaco, los ruidos gastrointestinales, su olor y su voz. Y esa impronta, como en cualquier animal, si se hace bien, va a generar un mayor vínculo para toda la vida. Siempre tenemos que ver, finalmente, que el cordón umbilical tenga 2 arterias y una vena. ¿No es cierto? Que es el único momento de nuestra vida que el sistema cardiovascular tiene 2 arterias y una vena, porque siempre es una vena y 2 arterias. Una arteria y 2 venas, ¿no es cierto? En el examen físico tenemos que ver que no haya problemas importantes, como por ejemplo una malformación alorectal. Se ha pasado y lo hemos dado de alta, como sistema de salud me refiero, a niños con malformación alorectal y que no tenían por dónde evacuar y se han ido a su casa. La respuesta es sí. Después regresan al segundo o tercer día y están más cerca de más allá que más acá. Y eso tenemos que ver. ¿Qué más hacemos nosotros? Tamizaje neonatal. Y ya es una política de Estado que se realice tamizaje neonatal en todos los sitios donde hay atención de parto. Esta es una ley que tiene ya como 7 u 8 años en Perú. Sin embargo, la implementación del sistema de tamizaje neonatal todavía no se ha dado en el 100% de las instituciones que se atienden partos en la parte pública. Nosotros como hospital ya tenemos tamizaje neonatal desde hace 2 o 3 años y básicamente se detectan 4 tipos de enfermedades. Lo que están viendo ustedes acá es el hipotiroidismo congénito, pero hacemos descarte de hiperplasia suprarrenal, fenilcetonuria y fibrosis quística. Se detectan y se tratan a tiempo y se evitan problemas que van a generar una gran carga de económica, no solamente a la familia, sino a la sociedad. También deberíamos hacer un tamizaje oftalmológico. Lo único que vemos básicamente es una cosa que se llama reflejo rojo. Ustedes han visto sus fotos en la noche, cuando toman en la noche, todos tenemos los ojos rojos, ¿no es cierto? Y es porque estamos fotografiando la retina en todos nosotros. En el recién nacido también se tiene que determinar este reflejo rojo. Se deben aprovechar las primeras horas de vida donde el niño está con los ojos bien abiertos en las primeras horas, en la primera fase de lo que es periodo de adaptación, y descartamos problemas congénitos como catarata congénita y como glaucoma. Probablemente van a haber problemas de catarata congénita, los que roten acá. Tenemos un chiquito con síndrome de Down que tiene catarata congénita y no se necesita mucho para tener para realizar este examen. Yo les voy a pedir en general a los grupos que traigan su oftalmoscopio para poder hacer este reflejo rojo. Problemas de cadera que también deben de hacerse descartes, que eso es importante, que no hay dentro de la legislación la obligatoriedad de hacer este problema de caderas, que es finalmente una ecografía. Sin embargo, en algunos países sí se están haciendo. Los demás sí se hacen. Falta aquí lo que es el tamizaje auditivo, que tampoco se está implementando en Perú. El metabólico, que es la detección de estas enfermedades. El oftálmico y el auditivo son los 3 tipos de tamizaje que deben desarrollarse en forma obligatoria en todos los establecimientos de salud desde hace como 6 años. No se hace, y es una pena porque muchas veces no se necesitan, como el caso del oftalmológico, mucha tecnología, solamente las ganas de hacerlo y de persistir en.
que es una cosa que nos falta. Ahora, ¿por qué es importante la neonatología? ¿Por qué? Porque es un indicador de salud pública muy sensible del sistema de salud. Los países nos comparamos nuestro sistema de salud teniendo algunos indicadores. Básicamente estos indicadores están en relación en la parte materno-neonatal y son muy sensibles para evaluar nuestro estado de salud. La parte neonatal, cuántos mueren, cuántos viven, unido con la tasa de mortalidad materna. Como vamos a ver, pueden haber intervenciones en salud neonatal que pueden ser desde las muy simples y económicas hasta las más complejas y costosas a lo largo del curso. El descartar una catarata, un glaucoma congénito es bien simple, porque lo único que necesitan es saber el reflejo rojo, hacerlo. Si está bien, no hay ningún problema. Si se detecta la catarata, ¿qué usé? El oftalmoscopio que tomo todos los días y nada más. Muy complejas, usar ventilador mecánico, usar surfactante para tratar niños con membrana hialina, que es carísimo. Pero puede ser menos caro si a ese niño que tiene una amenaza de parto prematuro, la hospitalizo a la mamá, le pongo corticoides neonatales y espero un poco más de tiempo. Las intervenciones tienen que ser costo efectivas. Y los indicadores más sensibles son los de mortalidad. La tasa de mortalidad materna, la infantil, la neonatal precoz y la neonatal tardía. La neonatal precoz es los 7 primeros días, la mortalidad tardía es desde los 7 hasta los 28 días, juntos hacen la tasa de mortalidad neonatal. La tasa de mortalidad infantil son todos aquellos niños que murieron dentro del primer año de vida. Y obviamente la tasa de mortalidad materna son todas aquellas mamás que murieron, incluyendo el puerperio, que es 42 días después del parto. ¿Saben sacar tasas de mortalidad? ¿Aló? ¿Hay estadística biomédica todavía? ¿Aló? 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 Sí, doctor. Sí, doctor, sí hemos hecho esto. ¿Por qué no contestan? Ya, a ver, si yo tengo 3 muertos en el hospital y nacen 300 niños, ¿cuál sería la tasa de mortalidad neonatal? Tengo 3 1%. muertos y 300 niños. 1 en 100, ¿no es cierto? Pero la tasa la expreso por 1000 nacidos vivos. ¿Cuál será? Sí. Y entonces, 10%. A ver, 3 entre 300 sale 1 entre 100. Pero si lo multiplico por 1000 nacidos vivos, será 2 ceros se van y queda un 10 por 1000 nacidos vivos. ¿No es cierto? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Fácil o no? Mucha madre. A ver. Voy a lanzar una roca ahorita. Ustedes saben que cada vez menos estamos usando nuestro lóbulo frontal, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de tecnología. ¿Cuántos han dividido 3 entre 300 mentalmente? Y lo han multiplicado por 1000 mentalmente. ¿Y cuántos han hecho o han tenido que hacer la operación en su máquina o en su celular o han tenido que agarrar lápiz y papel? Entonces, ¿eso qué dice? Y es una cosa que pasa a todo nivel, ¿no? El uso de tecnología para cosas simples como estas multiplicaciones, divisiones, nos hace dependientes de, y eso disminuye
funcionamiento del lóbulo frontal. Por consiguiente, vamos a tener problemas en relación a lo que es análisis, síntesis de ideas. Y es un mal de todo el mundo. Entonces, en algún momento dejemos de usar tecnología para hacer cosas simples. Por ejemplo, leer. Leamos libros, leamos estas cosas, volvamos un poco a lo antiguo. Aburrámonos un poco más y dejen de chatear en la frecuencia que lo hacen, porque eso genera, y eso está demostrado ya, eso genera problemas que es donde pensamos. Okay, entonces estas tasas de mortalidad infantil son fáciles de sacar y finalmente es una regla de 3 simples. ¿Qué es lo que se ve? Y aquí es un resumen de básicamente todo lo que hemos estado hablando en relación a disminución de morbimortalidad. Tenemos cuidados antenatales, cuidados durante el parto y el nacimiento, cuidados inmediatos post nacimiento y cuidados del niño pequeño y enfermo. Los que van desde vacuna de toxoides, detección de sífilis, controles prenatales, esteroides para prematuridad, antibióticos para ruptura de membranas, atención de recién nacidos, partos institucionales, prácticas limpias de parto, resucitación neonatal, prácticas limpias postnatales, lactancia materna exclusiva, tratamiento térmico de recién nacido, antibióticos orales para infecciones neonatales, cuidados hospitalarios de los prematuros. Y son intervenciones que en mayor o en menor medida disminuyen posibilidades de muerte, que esto no es un problema local, regional, nacional, sino mundial. Se considera que más o menos hay 4 millones de recién nacidos que fallecen en el mundo anualmente. La mayor parte de ellos ocurre, casi el 98%, en países en vías de desarrollo o con pobre desarrollo sanitario. De hecho, la mayor parte está en el África, donde sí, es un problema. Pero en general, todas estas medidas deben ser parte de políticas de sanitarias, de implementación sanitaria en diferentes países del mundo. ¿Qué es lo que vemos? Miren, las partes rojas, mientras más rojas, la mortalidad neonatal por 1000 nacidos vivos, que va, como se ve, como visto en ese 3 por 300, de 0. O hasta el 5%, hasta mayores de 30 a 50 por 1000 nacidos vivos, lo cual es altísimo. Y al lado derecho ustedes ven los 10 países con mayor número de funciones neonatales. La India es pues un terreno extenso, pero donde hay una cantidad increíble de personas. Creo que solamente ellos tienen 1.000 millones de habitantes, al igual que China. Entonces, obviamente, por volumen van a tener un mayor número de muertes neonatales, que no están considerados cuando se empiezan a ver tasas de mortalidad neonatal. Obviamente no hay ninguno en estos 10 que estén en América, los 9 países con tasas de mortalidad mayores de 40%, y básicamente es entre África y Euroasia, Asia, más que Euroasia. Entonces, nosotros estamos con una mortalidad de entre 5 a 15 por 1000 nacidos vivos,
que hemos estado bajando, creo que estamos ya entre 9 o 10 en la región de mortalidad para el año 21. Estos son los países donde se ha logrado una mayor cantidad de disminución de mortalidad. Obviamente en el África estaba mucho peor, hemos ido bajando bastante rápido. Nosotros estamos alcanzando niveles intermedios, entre el 3 al 4% de disminución de tasas de mortalidad sostenida a lo largo de los años. Creo que estamos bajando mucho más de este año, entre el año pasado y este año paradójicamente, pero es cuestión de ir viendo los números a medida que se presentan. Esto es lo que ha pasado en el mundo en relación a tasas de mortalidad materna. Y estas son gráficas americanas tomadas del libro de Avery. Desde el 56, miren la cantidad de mujeres que morían, 40 por 10.000, y la cantidad de mujeres que mueren ahora, que es menos de 15 o de 10 por 10.000 nacidos vivos. Estados Unidos ocupa el puesto 22 o 25 de tasas de mortalidad, superadas algunas veces paradójicamente por sistemas mucho más desarrollados que no necesariamente son de primer mundo. Cuba es el ejemplo perfecto de un sistema de salud importante. No vamos a hablar de política. El sistema de salud es totalmente dependiente de un sistema de política. Sin embargo, como sistema de salud, está dentro de los primeros que tienen tasas de mortalidad materna y neonatal bajísimas. Y ese es un sistema de salud público eficiente. Tan igual como Cuba está Inglaterra, que tiene también tasas de mortalidad materna, fetal y neonatal bajísimas. Y son sistemas de salud políticamente diferentes. Son públicos ambos, pero la concepción como política de salud regentada por política es diferente. Pero el resultado es espectacular en ambos, al igual que en países del norte de Europa. ¿Se puede hacer? Sí, tiene que haber un direccionamiento adecuado en relación a directivas políticas de salud sanitarias. Lo mismo pasa en la parte neonatal. Y miren, si comparamos, el descenso de las tasas de mortalidad se mantuvo un poco más allá que la mortalidad materna, pero después le sigue la mortalidad materna, la neonatal. Y ellos están por alrededor de 5, para el 2013, 2014. Hasta ahora creo que están alrededor de 3 a 5%. Nosotros estamos en 9 o 10. Y que estamos bastante bien alcanzando los objetivos del milenio, que es un reto que se lanzó la humanidad a sí misma para algunas cosas, entre ellas disminuir tasas de mortalidad materno-neonatal. Y la tasa de postneonatal, que también están disminuyendo. ¿Qué es lo que pasa en Perú? Más o menos lo mismo. La mortalidad infantil desde los 90 hasta los 2000, que ha ido bajando inicialmente espectacularmente y después como que nos hemos ido estancando, donde la cantidad de muertes neonatales sigue siendo de lejos la primera causa. Ya después vienen los chicos más grandes, pero hemos ido bajando y esto es haber alcanzado un objetivo de milenio, por ejemplo. Las tasas de mortalidad neonatal en diferentes departamentos a nivel Perú estamos más o menos entre 11 y 12, con diferencias importantes y significativas. Ucayali tiene la más alta, Arequipa la más baja, y Cusco para el 2012 estaba más o menos alrededor de 20. Hemos ido bajando
bastante en estos últimos 10 años. Los compromisos internacionales y que hemos ido cumpliéndolos bastante bien. La mortalidad evitable y están algunos hospitales de Perú y la mayor parte ha ido disminuyendo curvas de mortalidad. Nosotros estamos por ahí, voy a encontrarlo. Aquí está Hospital Regional Cusco con una disminución o con un aumento de 1.32. Ese año tuvimos un poco más de muertes, el 2014. Pero hemos ido bajando. Nuestro número de muertos ha ido bajando finalmente. Y eso es lo que pasa desde el 2017 hasta el 2019 en relación a muertes perinatales. Miren cómo hemos ido bajando desde una tasa de 27 por 1000 nacidos vivos hasta 15. En 2019-2020 más o menos estuvimos también entre 15 y 16 y se ha ido manteniendo, pero esta bajada ha sido bastante abrupta en algún momento y se ha ido estabilizando. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que estamos haciendo va a generar disminución de muertes, pero vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo o invertir más. Y ese es un punto complicado de inversión para nosotros. Las muertes neonatales también, miren cómo hemos ido disminuyendo y nos hemos quedado y nos hemos estancado más o menos entre 8 y 9, lo cual es bastante importante para nosotros. Las muertes fetales también han seguido esta disminución de curvas. Yo lo que espero de ustedes finalmente son encontrar 3 tipos de alumnos, por los cuales obviamente tengo que darles lo mismo a todos. Les comento esto del naufragio del Medusa. El Medusa fue un barco insignia de la flota francesa de fines del siglo XIX. Y el navío más poderoso de su tiempo. Y se le dieron la capitanía por un favor político a un marino que no se lo merecía o que no tenía las capacidades para conducirlo. Se fueron al alta mar, estaban dando un pequeño paseo y por malas decisiones el buque se perdió, encalló y se hundió. Los sobrevivientes, que no fueron muchos, en una isla hicieron una barca, como el que muestra, y se lanzaron a la mar para tratar de salvarse. Entonces, de los que quedaron, la imagen no es tan evidente, pero hacia el fondo, al lado derecho, hay la estela de la chimenea de un barco. Entonces, los que estaban en la barca, ustedes tienen 3 tipos de conductas humanas. Los afanosos, los que quieren ser salvados y están quejitas, aquí estamos, que son menos de la mitad, están ahí. Los que son indiferentes y levantan un poquito la mano, no hacen mucho, pero no estamos acá, pero no son los que de los muy afanosos y los que les llega altamente ser salvados, ¿no es cierto? Los que dejaron y tiraron la toalla. Y esto es básicamente el tipo de personas que somos para cualquier cosa: trabajo, estudio, diversión. Siempre los afanosos, los que empujan, siempre los que se dejan llevar y siempre los que tratan de no hacer nada. La idea es de que haya más gente de las afanosas y la idea es que motivarlos a que lean más, a que se involucren más. Muchos no serán pediatras, pero tienen que pasar el curso. No traten de hacerlo bien porque nunca más lo van a volver a ver, ¿no es cierto? Y finalmente, esto que siempre
digo que lo esencial es siempre invisible a los ojos. No se va a ver, no se nota. Y es una cuestión de feeling. Me gusta lo que hago, clases incluidas, me gusta enseñar. La pasión por la neonatología es innata en mí, siempre me ha gustado, y como siempre digo, cuando vengo al hospital no vengo a trabajar, vengo a divertirme. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Yol. Sí. Ya, a ver, en relación al sexo sí, y no solamente en la etapa neonatal, ¿ah? En cualquier enfermedad, excepto las relacionadas con género, siempre las tasas de mortalidad mayores son las de sexo masculino que las de sexo femenino. Por eso hay más viudas que viudos. Y la supervivencia es mayor en viudas que en viudos. Entonces, y eso es una determinación genética dada por cromosómicamente, aparentemente. Esa pregunta en algún momento planteásela al doctor, cuando veamos la clase de genética, voy a volver a invitar al doctor Edward Ochoa, que es genetista, y planteásela también. Entonces sí hay cierta determinación en relación a sexo. En relación a razas, y sí es cierto, los americanos dicen que hay cierta mayor mortalidad en raza negra y en hispanos y no hispanos, pero está en relación con oportunidades socioeconómicas y culturales. Porque una de las cosas que yo vería es que no se menciona nada de razas, por ejemplo, en Brasil, donde tiene una gran influencia de cultura negra, y que no hay esta situación de discriminación en relación a la raza negra, como lo que ocurre en Estados Unidos. Recuerdo que en Estados Unidos hasta los 40 había apartheid. En algunos estados americanos no podían subir al mismo bus blancos y negros. Entonces hay una situación de más que cultural y educativa, de discriminación ahí. Y creo que eso es lo que encuentran, básicamente. Porque en ninguna otra parte del mundo se ha probado eso. Cuba tiene una población afrodescendiente también no poca, sin embargo no se reporta, y está en mejores condiciones en general como población que en Estados Unidos. Entonces yo creo que detrás hay una explicación que no va por la sanitaria, sino va por la educativa, la cultural, la de acceso. Sí, Iván, espera haberte contestado, Yul. Iván. Bueno, sí, doctor, buenas tardes. Doctor, una consulta. Generalmente nosotros, bueno, se sabe de que cuando un recién nacido, ¿no? Ya sea esto de pretérmino, a término, posttérmino, nace, inmediatamente llega a perder peso, ¿no? ¿Cuál es lo normal que debería pesar? ¿Cuánto por ciento debería perder lo normal del peso de nacimiento? Y esto después, ¿a cuánto tiempo se debería recuperar? Sí, eso también, ¿sabes? Generalmente lo que dice la literatura es el 10% de su peso, y que es entre los 3 a 5 primeros días, y se puede recuperar incluso hasta la tercera semana de vida.
Doctor, ¿y esto estaría relacionado al peso? O sea, ¿estaría tal vez determinado al peso que nació? ¿O es de Claro, manera es el 10% del peso al nacer. Ok, ya, gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna? ¿Aló? ¿Ninguna? Lisbeth. Doctor, en cuanto a lo que comentaba, ¿cuál es la causa de muerte más frecuente acá en Cusco? En su experiencia, el país. Para nosotros, la primera es prematuridad, la segunda, malformaciones congénitas, incompatibles con membrana, sepsis, en cuarto lugar. Pero de hecho, los problemas asociados a prematuridad membrana hialina, prematuridad extrema, y malformaciones congénitas que está siendo bastante importante. Son para el hospital, ¿eh? Las tres causas más importantes. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Aló? ¿Aló? Creo que no, doctor. Gracias, Elizabeth. Ya. No quiero tener estas cosas. Un ciclo más, un semestre más. Prefiero tenerlos al frente. Poder mirarles a la cara y preguntarles. Ya. Ok, muchachos, entonces nos estamos viendo. Veremos qué pasa en estos días. Mañana te paso la voz, Lisbeth, cómo fue esto del número de alumnos y espero que me respondan mis colegas hoy. Nos vemos.